Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra jornada informativa. Anali, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Adriana, Charlie y amables televidentes? Qué gusto estar esta nueva semana junto a ustedes. Así es, buenas noches, bienvenidos. Iniciamos contigo, Anali, sobre información relacionada a la pandemia. Por supuesto, y presten mucha atención porque en Ecuador se confirma la presencia de la variante Delta de COVID-19. Al momento son 10 casos registrados, 8 en El Oro y 2 en Guayas. Las autoridades gubernamentales focalizarán medidas restrictivas en esas provincias para evitar más contagios. Ecuador se suma a la lista de países con la presencia de la variante Delta. Así lo confirmó la ministra de Salud, Jimena Garzón. Hemos podido identificar los primeros casos con la variante Delta. 8 casos positivos en El Oro y 2 casos en Guayas. Los mismos que están completamente controlados. Tenemos el registro de un paciente en El Oro que ha presentado una subvariante llamada Delta Plus, que hace que sea más contagiosa y por ende con un índice de mayor mortalidad. Es que la noticia convocó a las autoridades y encendió las alertas. Las tomas de las muestras se habrían realizado a finales de junio e inicios de julio. La secuenciación del genoma SARS-CoV-2 duró al menos 12 días y finalmente los resultados fueron entregados este domingo. Para entonces, delineando distintas acciones sostienen. La ministra indicó que se han trasladado unas 10.000 pruebas de antígenos a la provincia de El Oro para realizar un tamizaje. Además de que se incrementa la vigilancia epidemiológica a los contactos de los 10 casos confirmados. Estamos realizando además vigilancia epidemiológica activa en las parroquias que pudieran estar afectadas. Estamos haciendo una vigilancia epidemiológica y control en 3 anillos, tanto del caso como de sus contactos directos y de los contactos de los contactos. El presidente del COE, Juan Zapata, mencionó que no se quiere volver a un confinamiento total, por lo que analizan medidas para las 2 provincias donde existe la presencia de la variante. Hemos resuelto solicitar al presidente de la República se tomen medidas necesarias de manera focalizada en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil por 15 días. Eso es fundamental. Se incrementarán los puntos de vacunación, especialmente en El Oro y en el Guayas. Asimismo, la vigilancia del uso de la mascarilla y las medidas de bioseguridad. Pero le recuerdan a la ciudadanía que los principales focos de contagio son las aglomeraciones. En ese marco se mantienen las medidas como el aislamiento de 10 días y una prueba PCR negativa para los viajeros que intenten ingresar al Ecuador provenientes de India o Brasil. Informó Marilyn Jaramillo. Y en las últimas horas en redes sociales se viralizaron varios linchamientos. Uno de los casos sucedió en el sur de Quito. 2 personas fueron acusadas de protagonizar robos, lo que habría levantado la ira de los habitantes del sector. Veamos. En el vehículo blanco viajaban 2 amigos, aparentemente fue confundido con otro que sería el protagonista de varios robos a transeúntes. Sonó la alarma comunitaria en la calle La Cocha, los vecinos salieron y cercaron al carro. Los ocupantes están vivos de milagro, se quedaron atrapados al interior por algunos minutos. Nos cogieron a nosotros confundidamente, golpeándonos, sin haber hecho nosotros nada, ni cometer nada. El populacho enardecido no escuchaba razones, como que estaba seguro que eran los responsables de un robo que habría sucedido en horas de la tarde. A una persona le habían robado el celular y en la noche les habían atrapado. El dueño del vehículo destruido relató que está vivo de milagro. Los enardecidos vecinos pedían gasolina para prender el carro y ellos estaban al interior lastimados y golpeados. Y lo único que les pido es que por favor se haga justicia, que esto no se quede en impunidad. Casi me matan, si no era por la policía me mataban. Dice no estar envuelto en delito alguno. La denuncia de la agresión ha puesto en la fiscalía. Espera que las autoridades identifiquen a los agresores para que respondan por los daños materiales, físicos y psicológicos que sufrieron. Su amigo aún está internado en una casa de salud. Y ya tengo a las personas identificadas, a la mayoría de ellas. En las últimas horas, en el distrito metropolitano de Quito, al menos 4 intentos de linchamiento se han reportado a través de redes sociales. Al parecer, la comunidad está cansada de los actos delictivos e intentan poner un freno a los asaltos y robos. Otro caso viralizado en redes se reportó entre las calles de América y Río de Janeiro, centro de Quito. Presuntos arranchadores fueron sorprendidos al interior de la parada y de un bus. El castigo popular no se hizo esperar.
De igual forma, en San José de Morán, 2 sujetos permanecieron por algunos minutos en manos de decenas de taxistas. Les acusaban de intentar agredir con arma blanca a uno de sus compañeros. No vivimos un estado de barbarie donde cada ciudadano puede tomar justicia por su propia mano. En Quito informó Iván Casamen. Y ahora les contamos que subieron a 3 las muertes que dejó una balacera ocurrida en las calles 5 y Calicuchima, al suroeste de Guayaquil. Se trata de ciudadanos que en su mayoría eran comerciantes y bebían licor en una esquina. Todos serían miembros de una familia y se cree que buscaban a un sujeto con antecedentes penales que estuvo entre ellos minutos antes. Las víctimas son oriundas de Ambato. Algunos ya estaban radicados en Guayaquil, pero uno de ellos recién llegó hace una semana por visita. Cuentan que en la tarde del domingo estuvieron jugando ecuavóley en las calles de la zona. Terminado el partido, decidieron compartir entre familiares y refrescarse con unas cervezas. Pero en medio de esa felicidad les llegó la muerte. Uno de mis hijos se fueron, uno de mis sobrinos, que han estado justo tomando ahí. A bordo de un auto negro llegaron varios tipos. Uno de ellos se bajó y comenzó a disparar sin importar quiénes estaban o cuántos inocentes caían en ese grupo. Lo cierto es que la cuadra se escandalizó cuando vieron los 4 cuerpos tendidos sobre la acera en una de las esquinas de las calles Calicuchima y la 25. 2 de ellos fallecieron en el sitio. Otros 2 quedaron heridos y fueron trasladados hasta una casa de salud. Horas más tarde se reportó un tercer muerto, cuyas heridas ganaron la batalla al esfuerzo por parte de los médicos. 4 fueron heridos y los 3 se han muerto, el 1 está herido, dice. Entre aquellos fallecidos consta Cristian Álvarez Chango, de 40 años, quien era dueño de una recicladora a pocos metros del suceso. Sus primos eran comerciantes, tenían tiendas de abastos y de eso también vivían. Se cree que ese ataque estaba dirigido a un ciudadano con antecedentes a quien lo habrían observado libando en el mismo grupo, pero minutos antes se marchó del lugar. Dice que es por una equivocación, que son los sicarios, yo qué sé, bueno, solo Dios sabe, ¿no? Informó José Morales. En Guayaquil, la Policía Nacional evitó el ingreso de un cargamento de armas de grueso calibre a la penitenciaría del Litoral, que incluía pistolas Glock, fusiles de asalto y artefactos explosivos de tipo granada. Se detuvo a la persona que intentó burlar los cercos de seguridad y podría enfrentar una pena de 1 a 3 años de prisión. Veamos. Lo cogieron con las manos en el saco de yute, afuera de la penitenciaría del Litoral. En su interior, armamento de grueso calibre y una caja de accesorios de manicure. 2 subfusiles de asalto de fabricación industrial de marca JMC, uno de ellos, y el otro de ellos de marca Smith Wesson. Son 3 armas semiautomáticas de marca Glock, semiautomáticas, y un revólver de fabricación artesanal. Todo esto tenía un destino en los pabellones, pero la policía aún no logra dilucidar. Aquí cumplen sentencia líderes e integrantes de los Choneros, Lagartos, Latin King y los Lobos. Dentro de las operaciones básicas de inteligencia, ¿para qué bando se tenía prevista este armamento? Del detenido afirman tienen información imprecisa, pues. La cual se procede que es falso, porque él mismo tampoco no quería indicar su nombre. Se identifica como el señor Mercado W. Hace 2 semanas detuvieron a un ciudadano venezolano que también intentó ingresar a través de estas mallas 18 bultos que contenían botellas de licor, víveres, un equipo de videojuegos e incluso un fusil. La policía aún no logra establecer si existe un vínculo entre ambas acciones. Sin embargo, los operativos que se han incrementado pues están dando resultado. El COEP sanciona el ingreso de objetos prohibidos con 1 y hasta 3 años de prisión. Da lo mismo si es una botella de whisky, droga o un fusil de asalto. Informó Jorge Escobar. Además, delincuentes realizaron un agujero e ingresaron al interior de una joyería ubicada en Machala, en la provincia del Oro.
Los sujetos fueron captados por cámaras de videovigilancia. La alarma avisó a los propietarios, que enseguida llamaron al ECU 911. Como si de una película se tratase, estos sujetos ingresan en un local de compra y venta de joyas ubicado en la ciudad de Machala. Conocedores de que existen alarmas que se activan cuando detectan movimientos, se arrastran sigilosamente. De este modo llegan hasta donde está ubicada la bóveda. Los malhechores saben que están siendo filmados por cámaras de seguridad, por lo que uno de ellos procede a desactivarlas. Máximo 5 o 10 minutos estuvieron adentro, no más, y de inmediatamente salieron porque ya se dio aviso a la policía. El suceso se registró en este local ubicado en las calles Sucre entre 9 de Mayo y Guayas, en pleno casco central de la ciudad. Para ingresar, los sujetos hicieron un hueco en la pared del edificio contiguo al local afectado. Hacen el orificio por el edificio de al lado, ingresaron efectivamente a la parte de atrás y las cámaras los enfocan. Al momento que los enfoca, automáticamente se activan las alarmas y nos dan aviso a todo el personal. Lo que no sabían los asaltantes es que las alarmas se habían activado desde el momento que ingresaron. El ECU 911 coordinó la emergencia con Policía Nacional, quienes montaron un operativo impresionante iniciando la búsqueda de los ladrones por los edificios cercanos, sin poder localizarlos. Para poder determinar si en uno de estos bienes inmuebles obtuvieron ayuda o a su vez se escondieron los causantes de este hecho delictivo, pero no se pudo obtener resultados positivos. Se conoció que el local no sufrió pérdidas de joyas ni la sustracción de dinero, ya que cuentan con una bóveda temporizada de difícil apertura donde guardan todos los objetos de valor. Agentes de la Policía Judicial analizan los videos en busca de pistas que permitan dar con los sospechosos del frustrado robo. Informó Richard Ceballos. Y un hombre de 22 años fue asesinado con varios impactos de bala en medio de un partido de vóley en el Guasmo Norte. Moradores aseguran no conocer los motivos del crimen, ya que la víctima tenía buena reputación. Alrededor de las 18 horas de este domingo, todos participaban de una jornada deportiva en esta cancha. De pronto vieron la llegada de un tipo en una moto, quien se bajó con un celular en la mano. Aparentemente revisó la foto de su víctima y luego lo empezó a buscar con la mirada. Una vez que logró identificarlo, se dirigió hasta aquel joven y le disparó. Cuando en un rato estaban dando y cuando la balacera. Ellos anoche cuando dijeron que unos dijeron que eran 10, pero yo bien como no 8. La víctima es un muchacho de apenas 22 años. Al sentir el ataque en su contra, salió corriendo con dirección hacia el río, pero fue alcanzado a los pocos metros. Allí, bajo un árbol de mangos, quedó marcado el espacio donde cayó para no volver a levantarse. En el barrio 1 de Marzo del Guasmo Norte, casi todos coincidían en que se trataba de un muchacho trabajador, amante del buen deporte, que no mantenía problemas con nadie. Por eso, no hubo explicación lógica para este suceso que enluta y atemoriza a un sector que aparentemente se estaba escapando de estos actos criminales. Un muchacho sano. Le digo así porque él aquí en el barrio con todo el mundo, buenos días, buenas tardes, pasaba para allí, para acá. Informó José Morales. Hallan el cadáver de un hombre reportado como desaparecido. El cuerpo estaba en una de las bases del puente de la Unidad Nacional sin signos de violencia. José Rosas, de 65 años, había desaparecido el pasado miércoles después de una jornada de pesca. Sabía pescar para la familia, se subía al bote y solía irse hasta la casa. El día miércoles, aproximadamente a las 18 horas, el señor sale con destino a su domicilio y no llegó. Lo único que llegó fue el bote. Todos estos días, sus familiares y la policía lo estuvieron buscando hasta que este lunes hallaron su cuerpo en una de las bases del puente que une a Durán con Guayaquil. Y lograron sacarlo. En realidad esto fue aproximadamente a unos 7 metros de profundidad.
en vista que la presión del agua también no permite trabajar bien, la corriente es muy fuerte. Aún se desconoce a ciencia cierta qué habría ocurrido. Se presume que pudo haber ingerido alcohol, pero sus familiares apuntan a que perdió el equilibrio. No, porque la gente lo vieron, los embarcaron y él venía por este camino, los pescadores lo vieron que iban pasando el puente, por la canoa mismo. De ahí puede haber sido que perdió el equilibrio o supuestamente parar que le llamamos la vela para que andar con el viento, porque la vela llegó parada. El cadáver tampoco presentaba signos de violencia. No, ninguna característica. El cuerpo fue entregado a sus familiares para que le realicen el velatorio, informó Adriana Peralta. Ahora les contamos que el paro campesino y agrícola finalizó en horas de la tarde de este lunes con una reunión en la gobernación del Guayas. Desde este martes iniciarán las mesas de diálogo con representantes de sectores arroceros y cañicultores. La ministra de Agricultura, Tangi Vera, anunció que se modificarán acuerdos ministeriales. La reunión duró hora y media y fue en la gobernación de Guayas. Aquí autoridades del régimen como la ministra de Agricultura, el viceministro de Gobierno y representantes de sectores arroceros, cañicultores y bananeros llegaron al primer acuerdo en deponer el paro en las carreteras en ese momento e iniciar diálogos con resultados desde este martes. Se ha tomado la decisión de iniciar el día de mañana a las 8 de la mañana una mesa de trabajo. Y entrando en materia, los agricultores presentaron uno a uno los problemas que enfrentan. Por ejemplo, la banda de precios de sustentación de la saca de arroz. En estos momentos tenemos una franja de precios de $29 grano corto de arroz y $31 grano largo. Hasta el momento se mantiene este acuerdo, pero insisto una vez más, se vienen las reformas. 35,50 es la oferta de campaña del presidente de la República y eso es lo que sostendremos como productores arroceros en el caso del arroz. Ciertos ingenios estaban incumpliendo los pagos, pagando a $17 la tonelada y está afectando al sector cañicultor. Por otro lado, la cartera de Agricultura anunció que harán controles extremos en las fronteras con la SENAE y las Fuerzas Armadas para evitar que ingrese gramínea extranjera y que siga provocando la caída del precio en el país, y que aplicarán mano dura con los permisos para apiladoras en Loja. No habrán más permisos para apiladoras en ningún sector del país, particularmente en nuestras fronteras. Y con el anuncio de reformar acuerdos ministeriales para establecer precios justos en la comercialización del arroz y la caña de azúcar, se dio por finalizada esta cita, aunque de parte de los que hoy protestaron en las vías, indicaron que estarán vigilantes de las promesas. En caso de que no sea así, volveremos a las calles y carreteras del país como un derecho constitucional, informó Charlie Pisa. Y en este mismo tema, 12 vías fueron cerradas en Guayas y otras provincias en el paro del sector campesino y agrícola desde el lunes. En las carreteras, los manifestantes exigieron al gobierno incrementar el precio de la saca de arroz y entre otros beneficios para este sector agrícola del país. Una hora después de haber culminado la reunión en la gobernación del Guayas, cerca de Los Lojas en el cantón Daule, la Policía Nacional retiró hacia los manifestantes con gas lacrimógeno para finalmente despejar la vía y que todo vuelva a la normalidad. Fue la primera jornada de protesta que enfrenta el gobierno del presidente Guillermo Lasso, y estos fueron los gremios campesinos agrícolas, entre ellos los arroceros, bananeros y cañicultores, que bloquearon 12 vías de Guayas y varias provincias. En la mañana, el gobernador Vicente Tayano, desde el EQ 911 en San Borondón, vigilaba con cámaras el bloqueo de las carreteras y luego en helicóptero. Como gobierno nacional, al diálogo. No queremos aplicar la ley. El cerrar caminos, el cerrar carreteras es una violación a la Constitución y a la ley. Entre los puntos donde evitaron la circulación vehicular fue en Santa Lucía, otro en Daule, asimismo en Nobol, 3 postes. Y en la vía Salitre que une con Los Lojas, donde cortaron un árbol. No. La consigna era expresar el rechazo al incremento del valor de los insumos agrícolas y la disminución del precio de la saca de arroz. ¿Cómo no vamos a reclamar si estamos en quiebra, estamos a pérdida? ¿Usted cree que vender arroz a 22, a 26 no es justo? Poner el precio del arroz a 35, derogar el decreto 048.
Indicaron que habían mantenido reuniones con representantes del gobierno y después que no les respondían sus pedidos. Por eso decidieron suspender sus actividades en el agro y protestar en las carreteras. Mire, los insumos están caros. Usted va a un agroquímico, lo que costaba $5, le va a 10, 11 dólares. Con factura. El quinto mes, urea gruesa, 24,50. Al siguiente mes, urea gruesa, 28,45. Hoy las aspiradoras le quieren dar recursos a las grandes empresas arroceras y al pequeño agricultor nos tiene abandonado. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, también se sumaron a la medida. Y en otros puntos de ingreso y salida a la provincia de Guayas hubo congestionamiento. Los ciudadanos que viajaban entre cantones y provincias hicieron transbordo y otros caminaron varias horas. Fue el paro campesino del que no todos quedaron contentos. Hubo un grupo del sector arrocero de Guayas que en horas de la noche mantuvo una reunión a puerta cerrada con el gobernador. Estos dirigentes no aceptaron los resultados que tuvieron sus compañeros en la cita de la tarde, informó Charlie Pisa. En otro tema, Carlos Riofrío considera que su nombramiento como contralor subrogante es legal y asegura que no renunciará al cargo. Así lo manifestó en una comparecencia en la Asamblea Nacional. Carlos Riofrío defiende la legalidad de su nombramiento como contralor subrogante, a pesar de que la designación fue hecha desde la cárcel por parte del excontralor Pablo Celi. De conformidad al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el contralor Celi podría haberme nombrado, y de hecho me nombró como subcontralor general del Estado, estando en ejercicio de sus funciones. Pero el hecho de que sea nombrado por Celi es algo que genera dudas y preocupaciones en la Asamblea Nacional. Señor Riofrío, con infinito respeto, pero él no podía despachar desde la cárcel porque estaba privado de la libertad. Por lo tanto, su nombramiento es ilegítimo. ¿Por qué cree que le confiaron este encargo el señor Celi? Si usted es hombre de confianza del señor Contralor Celi, ¿o no? Tengo que enfáticamente indicar que no tengo ninguna relación aparte de la laboral con el doctor Celi. Y es que en la Contraloría ya ha empezado un proceso de transición. Nosotros estamos haciendo un análisis, evaluando todos los cargos de las principales autoridades que están en la Contraloría General del Estado. Riofrío también explicó el tema de las losas desvanecidas. Se ha tratado de satanizar el tema de desvanecimiento, tratar de decir que por la orden de un funcionario de alto rango de la Contraloría General del Estado se desvanecían las glosas, pero tengo que decir que no es así. Además, se refirió a la recuperación de la documentación tras el incendio de la Contraloría en el año 2019 tras el paro de octubre. Tener recuperado alrededor de 43,000 expedientes con los cuales nosotros vamos a seguir el proceso de juzgamiento. No todos están de acuerdo con que Riofrío ocupe el cargo de contralor subrogante hasta marzo de 2022. Pero tampoco se avisora una salida a esta crisis institucional. Voy a seguir en el cargo, no voy a renunciar al cargo de Contralor General del Estado ni de Subcontralor General. Informó Valeria Navarro. Continuamos informando, amigos, gracias por estar con nosotros. 8 de los casos de la variante Delta de COVID-19 proveniente de la India están en El Oro. El gobernador de esa provincia, Francisco Vera, anunció que los pacientes están asilados en el Hospital Teófilo Dávila. El Ministerio de Salud Pública mantiene cercos epidemiológicos. Tenemos un reporte. De los primeros casos con la variante Delta. Tras la confirmación de la ministra de Salud, Jimena Garzón, sobre los 8 casos positivos de la nueva variante Delta existente en la provincia de El Oro, el gobernador Francisco Vera Domínguez, mediante rueda de prensa, se dirigió a la población orense para mencionar que los pacientes se encuentran asilados en el Hospital Teófilo Dávila. Se han confirmado ya 8 casos, de los cuales 7 son en la ciudad de Machala y 1 en la ciudad de Santa Rosa. La preocupación es que uno de los contagiados presentó la sintomatología de la variante Delta Plus, que según el funcionario, este virus es más contagioso y con un índice de mayor mortalidad. Tienen el 60% más de contagio que la variante inglesa.
y la variante inglesa a su vez tenía el 60% más que la variante original. Entonces, miren la gravedad del tema. Funcionarios del Ministerio de Salud Pública establecieron parámetros de aislamiento de los infectados. Asimismo, se realizaron los cercos epidemiológicos a las personas que entraron en contacto con los pacientes. No son de una misma familia, están ubicados de acuerdo al mapa de la ciudad en diferentes puntos de la ciudad. Básicamente tenemos en la parroquia Machala, en la parroquia Jugones. Para evitar que el nuevo virus se propague rápidamente en la población orense, el COE provincial sesionó la tarde del lunes, donde se resolvió continuar con las restricciones establecidas y realizar operativos para que se respeten los aforos. La ciudadanía dejó ver su preocupación. Estamos todos preocupados porque ya cuando pensábamos que estaba pasando un poco lo más grave, digamos, con lo que es las vacunas, ahora sale esa nueva variante y que dicen que es mucho más grave que las otras. En las próximas horas llegarán cerca de 10.000 pruebas de antígeno para hacer tamizaje y rastreo a los ciudadanos que entraron en contacto con los contagiados. Asimismo, se incrementarán más puntos de vacunación, informó Richard Ceballos. Y en otros temas, decenas de manifestantes se apostaron en los alrededores del peaje Progreso Playas. Esto debido al valor que ahora se debe cancelar para llegar hasta el balneario. Moradores del sitio y de distintas comunas se expresaron en contra del mismo. Es por eso que seguimos y continuaremos con la larga lucha. Que no al peaje, seguiremos en resistencia. Tras el inicio del cobro en la nueva estación de peaje ubicada en la ruta Progreso Playas, decenas de manifestantes se apostaron en los alrededores de la misma. Aseguraban estar en desacuerdo con el valor a pagar y por ello varias horas no permitieron la circulación vehicular, generando molestias entre los conductores. Ahora nos ponen aquí un peaje, violando todos los derechos. Somos ancestrales comuneros, sábado y domingo entra turismo, pero con esto el turismo lo alejan. Piden un diálogo con las autoridades, pues con este peaje, aseguran, se verán afectados a futuro. Nosotros de Chongón hasta acá Playas son 96 kilómetros, entonces es irrisorio pagar $4. Son 2 de ida y 2 de regreso. Vemos afectado en estos momentos un pueblo empobrecido que sale de una pandemia y recién queremos recuperarlo. No es justo. Para algunos de los choferes de buses intercantonales aseguran que esto ahora no les representa ganancia, más bien pérdidas. Hacemos unas 8 o 9 pasadas al día y así nos cobrarían $2. No nos resulta ya, y con el precio de alza de combustible no nos quedaría casi nada a nosotros. Con el pasar de las horas se logró la apertura de los carriles. Sin embargo, a criterio de los manifestantes, se volverán a expresar de no llegar a acuerdos con las autoridades, informó Julio César Saona.